Busqué satisfacer en el mundo mi dolor, un vacío que solo tu amor podía saciar, solo tu amor, y ese amor me cautivó. No lo puedo explicar, cómo abrazas al pecador y le das otra oportunidad, y como el sol cada mañana tú me recordarás que estás presente en mi vida, que no te olvidas de mí, que no te olvidas de mí. Eres más de lo que anhelo y llenas cada espacio de mi vida. ¿Qué sería de mí sin ti? Oh Padre, sin tu gran amor, y como el sol cada mañana tú me recordarás que estás presente en mi vida, que no te olvidas de mí. Me llamarás hijo amado, y yo correré hacia ti, y en tus brazos, mi Padre, yo descansaré. Solo en ti yo descansaré. Libro de los Hechos, capítulo 3. Si lo tienen, glorifica el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor así, hermano: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio, que dice, andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba, o era el que se sentaba a pedir limosna. Y dice la Escritura: a la puerta del templo, La Hermosa, se llenaron, ¿qué dice? Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había, ¿qué dice?, sucedido. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Después del inicio del Pentecostés,
después del proceso de recibir el don, de recibir el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la iglesia comienza una nueva era de expectativas diferentes, hermanos, que trascendieron y que hoy las podemos notar y ver en el libro de los Hechos. La iglesia dejó de ser aquella iglesia común que estaba siendo instruida por Jesús. Ahora comenzaría la misión de la iglesia, que era llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra. Estaba establecido en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando el Señor les dijo que recibirían poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Había comenzado un proceso, mi hermano, trascendente en aquellos primeros discípulos, hermanos, 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Una vez más, la evidencia del hablar en lenguas, el ver el trascender, hermano, un ministerio y un testimonio con poder. Y esto trascendió, mi hermano, a las demás aldeas, a las demás ciudades. De hecho, mi hermano, el día del Pentecostés fue un hecho sobresaliente que no solamente impactó, mi hermano, a los que estaban residiendo en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Hubo varias ciudades, hermanos, que fueron impactadas por medio de todos aquellos que fueron al día del Pentecostés, aquellos que fueron al templo, aquellos que fueron a llevar, mi hermano, sus primicias de sus primeros frutos. Y nos marca la Biblia, mi hermano, que el día del Pentecostés trascendió en gran manera. Pero esto hizo, mi hermano, que la iglesia empezara a entrar en un mover diferente a lo que estaba establecido. Cuando la iglesia se queda prácticamente inmóvil, empieza a decaer y a morir. Cuando la iglesia no tiene expectativas de crecimiento, hermano, la iglesia se estanca. Cuando un creyente dentro de la iglesia, mi hermano, no tiene propósitos de vida, va a llegar el momento, mi hermano, en que también va a llegar a un estancamiento espiritual. ¿Por qué la venida del Espíritu Santo? ¿Cuál era el fin de bautizar a todos estos congregantes, hermano, en el día del Pentecostés? 120 personas que transmitirían el mensaje con poder. Haría, mi hermano, que la iglesia se expandiera de acuerdo al propósito que Dios tenía planeada para esa iglesia. Pero lamentablemente, conforme han pasado los años, el objetivo principal de la iglesia se ha perdido. Hoy muchos hermanos han caído en el problema de apacentarse a sí mismos, de tener congregaciones donde se apacientan a los pobres, a los congregantes, a los únicos congregantes. Han dejado de vislumbrar hacia afuera el propósito que tenía el Señor de enviar el mensaje aún lo más lejos del mundo. Pero la realidad era otra. Cuando estaba el poder del Espíritu Santo en ellos, era una iglesia vigorosa, era una iglesia trascendente, era una iglesia que no dejaba nada, mi hermano, sin edificar. Era una iglesia, mi hermano, que estaba cumpliendo el propósito del Señor. Pero cuando la iglesia se empieza a encajonar, cuando la iglesia se empieza, mi hermano, a apacentar a sí mismo, es ahí donde le vienen los problemas del estancamiento. Y eso hizo, mi hermano, que Dios permitiera la persecución en la iglesia para sacarla del entorno en el que estaba. Cuando la iglesia está bajo el poder del Espíritu Santo, la vida de la iglesia es muy diferente. Escuche bien lo que le estoy mencionando. Cuando el Espíritu Santo, cuando la iglesia está bajo el poder del Espíritu Santo, la vida de la iglesia es diferente. No vamos a decir que cuando la iglesia habla en lenguas, cuando la iglesia, mi hermano, entra en el mover del Espíritu Santo, es muy diferente que el hablar en lenguas. No solamente, mi hermano, va a producir vida, va a traer energía, vitalidad, va a traer una renovación de pensamientos, va a traer una renovación de visión. A veces confundimos que cuando el Espíritu Santo ministra a la iglesia, creemos que ese es un avivamiento. No, hermano, una cosa es cuando el Espíritu Santo ministra a la iglesia. Una cosa es cuando el Espíritu Santo toca a la iglesia de una u otra forma, hermano, y podemos hablar en lengua, podemos sentir la presencia del Señor. A otra cosa es que estemos dentro del despertar del avivamiento que Él quiere que la iglesia tenga. A veces hemos confundido que cuando tenemos reuniones, hermanos, se desciende el Espíritu Santo y pensamos que estamos en avivamiento. El avivamiento trasciende siempre cuando la iglesia está bajo el poder del Espíritu Santo. Es decir, una iglesia viva es aquella que nunca se va a quedar quieta.
Una iglesia que siempre va a estar movida, una iglesia que siempre va a estar trabajando, una iglesia que va a tener expectativas de alcance, una iglesia, mi hermano, que va a fomentar la unidad, la comunión, una iglesia que va a ejercer la oración, una iglesia que va a estar, mi hermano, bajo el aprendizaje, una iglesia, mi hermano, que va a estar mirando a los perdidos, una iglesia, mi hermano, que va a estar sanando enfermos, una iglesia que va a estar levantando obras nuevas, una iglesia que va a tener una mayordomía sana, una iglesia, mi hermano, que va a forjar líderes, una iglesia que va a forjar ministerios. Esto es una iglesia en avivamiento. ¿Por qué no hemos trascendido? Porque hay algo que a la iglesia le ha faltado. Le voy a dar 3 ejemplos bíblicos de cómo es que la iglesia estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Había algo en común en los discípulos, hermanos. Algo que habían aprendido del maestro. Y era el sentido de la oración. Una iglesia sin oración es una iglesia que no tiene vitalidad, hermano. Es como si usted maquillara un cuerpo, mi hermano, inerte, que ya no tiene vida. Y de repente lo pusieran en un féretro para que no se vea el aspecto demacrado de la muerte o el aspecto de la que no tiene vida. Lo maquillara. Lo de una otra manera, mi hermano, le tratara de que se viera su rostro bien ante las personas que lo van a ver por última vez. Así hay muchos creyentes en la iglesia últimamente. Está maquillado bajo un concepto que no vive. Recuerde lo que le estoy diciendo. Así hay muchos creyentes hoy en día que está maquillado bajo un concepto que cree que no está llevando a cabo. Cuando llega Pedro y Juan a la hora de la novena de la oración, iban subiendo, mi hermano, al templo, y de repente encuentran a uno que está pidiendo limosna. Si hay algo que trasciende aquí es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de Pedro y Juan. Ellos iban directamente a la oración, iban a lo que sabían hacer, pero dice la Escritura que se encuentran al hombre ahí y de repente les empieza a pedir limosna. Algo que hace el Espíritu Santo en la vida de Pedro y Juan es mirar la necesidad. Escuche bien, cuando la iglesia está bajo el poder del Espíritu Santo, lo primero que nos hace ver el Señor es la necesidad interna, externa. Recuerde lo que le digo. Cuando el Espíritu Santo está bajo poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace ver la necesidad interna, externa. ¿Por qué? Internamente ellos se dieron cuenta que era necesario subir a la oración. Eran los principales. Ellos estaban, mi hermano, como los principales que el Señor había establecido para el comienzo de la iglesia. Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, todos estos discípulos eran los que Dios había establecido para ser precursores, mi hermano, del establecimiento de la iglesia naciente. Así es que ellos eran los principales que tenían que tener una vida devocional continua. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo está en la vida de la persona, de la iglesia, del miembro de la iglesia, del individuo de la iglesia, siempre lo va a tornar a ver la necesidad. Subieron al templo, se encuentran en el pórtico de Salomón, en las escalinatas que daba para entrar al templo, a la puerta principal del templo. Y vieron al hombre que estaba ahí pidiendo limosna. Y dice la Escritura que aquel hombre, mi hermano, cuando vio a Pedro Juan, extendió la mano y les estaba rogando que le diese limosna. Pero miren lo que dice la Escritura, pero cuando Pedro con Juan fijaron en él los ojos, es decir, pusieron atención a lo que el hombre necesitaba. Más que limosna necesitaba la salvación, más que limosna necesitaba un milagro de Dios, más que la limosna necesitaba, mi hermano, experimentar el poder de Dios. ¿Qué hicieron estos hombres? Al poner la mirada en ellos, hermano, trasciende algo que sorprende en la vida de los creyentes de ese tiempo. Es que ellos ponen la mirada en una persona que estaba teniendo una necesidad apremiante. Ellos no la podían ver si no eran dirigidos bajo el poder del Espíritu Santo. La iglesia no va a poder ver, mi hermano, lo que está allá afuera si no está poniendo la mirada en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No se necesita tener una visualización tan plena o convincente cuando estamos en el poder del Espíritu Santo. Los detuvo. El ruego de este hombre los detuvo. El ruego de esta persona hizo que ellos prestaran atención. Allá afuera, hermano, hay gente que está rogando por un mensaje
Hay gente que está rogando para que se les dé la palabra. Hay gente que está rogando para que se les dé un mensaje de salvación, aún dentro de su propia familia. La gente que usted tiene, su familia que tiene adentro, está rogando por un milagro, está rogando por un mensaje, está rogando por un mensaje de salvación. Pero nosotros somos responsables de tener el poder del Espíritu Santo para trascender en la necesidad que tiene la gente. ¿Qué los detuvo? La forma en que el hombre está clamando por su necesidad. El hombre les estaba rogando. El escritor llamado Lucas no pasa por alto, mi hermano, la palabra rogaba. Es decir, la insistencia que el hombre tenía para que Pedro entendiera y Juan entendiera que había una necesidad. Siempre me he hecho esta pregunta. ¿Por qué Pedro y Juan, hermanos, o los demás hermanos, o los demás discípulos, o los demás creyentes, no habían visto a este hombre ahí en la entrada del templo, mi hermano, pidiendo limosna? ¿Qué había pasado? Porque a veces la iglesia desvía la mirada de lo que realmente quiere que nosotros veamos. El Señor quiere que nosotros veamos. Cuando el Espíritu Santo está en el creyente, mi hermano, nunca lo va a dejar en paz. Siempre va a estar enardeciendo su corazón para cumplir el propósito que tiene. Mira lo que el Señor quiere que veas. Hay necesidad dentro y fuera de la iglesia. Hay necesidad. Y no vamos a poder hacer nada si no estamos bajo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vea el milagro. Póngale atención. Dice la Escritura, Pedro con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Trataron de captar la atención. El hombre estaba esperando que le dieran una limosna. Pero dice lo que dice la Escritura. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero ¿qué estaban mirando Pedro y Juan en la vida del hombre? Estaban viendo si estaba preparado para recibir o tenía fe para recibir un milagro. Suele pasar que a la iglesia le falta discernimiento para mirar lo que está allá afuera. Segunda cosa que le estoy diciendo, preste atención a lo que le digo. Primero, tenemos que mirar la necesidad. Segundo, tenemos que discernir los momentos, los tiempos, las oportunidades que Dios nos está dando para dar el mensaje de la salvación a los de allá afuera. Sigamos discerniendo el tiempo. A veces, hermano, queremos llegar a la iglesia, pero no discernimos el momento en que Dios me está llamando para hacer lo que Él quiere que yo haga. Cada que salgo a la calle, siempre le digo, Señor, nos saltan obreros a la mies. Paso por Faja de Oro, veo la necesidad que hay. Le digo, Señor, nos faltan obreros a la mies. Entramos al fraccionamiento Geo, o Faja de Oro, o el concepto Pueblo Nuevo, sector 5, la zona de Cahuatzin, la colonia Morelos. Y cada que veo niños, veo adultos. Ayer que veía a mi vecino que está al lado, le digo, Señor, danos discernimiento. Necesitamos discernir el tiempo para que nosotros podamos poner el mensaje de la palabra a aquellos que lo necesitan. Estaban mirando la necesidad, pero también estaban viendo si el hombre estaba preparado para recibir un milagro. Si había un poco de fe en el hombre. Él quería depender de una moneda, pero Pedro y Juan querían depender del momento en que el Espíritu Santo los sanaría. Nos hace falta discernir lo que el Espíritu Santo quiere para la iglesia. Y dice la Escritura, entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, mire cómo dejaron al hombre, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Cómo quedaría la expectativa del hombre al decirle, no tengo oro ni plata? Tanto tiempo estaba permitiendo mirar y tirar la mano para que a la mera hora me digan, no tengo oro ni plata. Pero lo asió de la mano Pedro y le dijo, mas lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? ¿Qué es lo que tiene la iglesia? Hay una autoridad delegada del Señor por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Tercer concepto, la iglesia le ha faltado autoridad. A la iglesia le ha faltado esa autoridad que nos ha delegado. Sobre los enfermos pondrá las manos y ellos sanarán. Si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Y aún pondrá las manos sobre los endemoniados y ellos serán liberados. ¿Qué le falta a la iglesia? Autoridad. Y esa autoridad la delega el Espíritu Santo. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda.
Y al instante dice la Escritura que el hombre recibió el milagro. Había una autoridad delegada por el Espíritu. Pero ¿quién los hace mirar a la necesidad del Espíritu Santo revelando al hombre que está en la entrada del templo? Hermano, cuando usted salga de aquí, póngase a mirar cuántos están destinando la mano a esperar recibir un milagro de parte del Señor. ¿Cuántos allá afuera están esperando recibir un mensaje de la salvación? Y usted tiene el mensaje. Pero hay unos que tienen un mensaje muerto y otros que tienen un mensaje vivo. El mensaje muerto es aquel que no se vive. El mensaje vivo es aquel que se predica y se practica. A veces hay hermanos que dicen que evangelizan a la gente, hermano, pero no han podido traer ningún convertido a la iglesia. Significa que tienen un mensaje muerto. Pero cuando hay un mensaje vivo, práctico, hermano, la respuesta se da en continuo, se da de respuesta, se da un testimonio vivo. Cuando Pedro levanta al cojo, lo primero que se encuentra, mi hermano, es que este hombre, al afirmarse los pies y los tobillos, saltó y se puso de pie, anduvo. Imagínense la alegría del hombre, correr entre las escalinatas de la entrada al templo, de un lado hacia otro, gritando y saltando, alabando a Dios. Y toda la multitud que estaba dentro del templo tuvo que salir. Parte de los que estaban subiendo a la hora novena a la oración, los empezaron a ver. Y todos se quedaron mirando al hombre que estaba allí, mi hermano. Y dice, y todo el pueblo le vio andar. Ese milagro llamó la atención al pueblo, le llamó la atención a los que se estaban acercando. Y dice que lo vieron andar y alabar a Dios. Y le reconocieron que él era, que estaba... el que se sentaba a pedirle limosna a la puerta del templo. ¿Hasta cuándo lo reconocen? Hasta que vieron el milagro. Mientras ni siquiera le prestaban atención. Agarre esto que le voy a decir. Cuando una iglesia empieza a hacer milagros, prodigios, sanidades, hay creyentes que le empiezan a echar leña a las iglesias. Hay creyentes que empiezan a menospreciar, hermano, lo que Dios está haciendo. Cuando la iglesia empieza a trascender, siempre va a haber alguien que le va a llamar la atención. Le va a sorprender lo que el Espíritu Santo hace. Y algunos solamente van a llegar a espectadores. Van a llegar a ver qué está pasando. Se dieron cuenta que era el que estaba ahí. Entonces quiere decir que cada que entraban al templo lo miraban como desapercibido. Se acostumbraron a lo mejor a darle una limosna, pero nunca trascendieron a ir a más allá. La costumbre hace que nosotros cargamos, hermano, en un estilo de vida a la que creemos que estamos bien. Pero cuando el Espíritu Santo viene con poder a la iglesia, va a remover las asperezas que hay en la iglesia, va a remover los criterios que hay en la iglesia, va a mover la incredulidad que hay en la iglesia, va a mover, mi hermano, la manera de pensar, va a mover, mi hermano, la carnalidad, va a mover, mi hermano, la forma de experimentar las cosas que tenemos. Hoy necesitamos con urgencia el poder del Espíritu Santo en la iglesia, para que dejemos de ser espectadores, para que dejemos de ignorar la necesidad, para que vislumbremos que Dios sigue teniendo poder, porque la palabra nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Necesitamos trascender en el mensaje, necesitamos sanar enfermos, necesitamos levantar paralíticos, necesitamos ejercer, mi hermano, el poder que el Espíritu hace cuando estamos bajo el poder de su Espíritu Santo. Capítulo 4 de los Hechos, verso 23-31. Esto le trajo consecuencias a Pedro y a Juan. Recuerden que se los llevan al concilio, de ahí los metieron a la cárcel y los azotaron. Pero algo que había en ellos, mi hermano, está registrado en Hechos 4:13. Y dice la palabra, si quiere leer primero 4:13 de Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Había algo que llamaba la atención de estos hombres, era la relación estrecha que tenían con el Maestro, la forma de la comunión continua que mantenían. Cuarta cosa que necesitamos a la iglesia: necesitamos mantener la comunión, hermano, con el poder del Espíritu Santo y como creyentes. Aquí no se trata de que Él haga y yo no haga. Aquí se trata de trabajar, hermano, en un sentir y una misma comunión. Que si vamos a evangelizar, vamos a trabajar en conjunto. Que si vamos a discipular, vamos a discipular en conjunto. Que si vamos a levantar el ministerio de niños, lo tenemos que hacer en conjunto.
la unidad, la comunión la establece el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, va quitando, mi hermano, la aspereza de la falta de comunión en la iglesia. ¿Qué hacía que mantuvieran la comunión? Es que ellos llevaban constantemente una relación continua bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora ya no está el Pedro que menosprecia a Juan cuando estaba hablando Jesús con él. Ahora ya no es el Pedro que menospreció diciendo, ¿ya este qué? Ahora era el que estaba aliado con Juan. Ahora él estaba en compañerismo con Juan. ¿Qué necesita la iglesia? Comunión. ¿Qué necesita la iglesia, mi hermano? De lo que necesitamos, mi hermano, es mantener nuestro discernimiento de lo que el Señor quiere. ¿Qué necesitamos? Mirar la necesidad. ¿Qué necesitamos, hermano? Estar bajo el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que la iglesia siga dependiendo de la esencia del Espíritu. Si no, no vamos a crecer. Si no, no nos vamos a ensanchar. Si no, no vamos a hacer que la iglesia avance. Las consecuencias las vinieron. Pero mire lo que hace la iglesia. La iglesia ora para tener confianza y valor y seguir. Aún la primera prueba que tuvo Pedro y Juan no los detuvieron. Habrá obstáculos, sí, pero la iglesia avanzará. ¿Qué dice el capítulo 4:23? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz. Le digo, estaba la unidad, estaba la comunión. ¿Qué dice la Escritura? Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, que verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo prediquen o hablen tu palabra. La iglesia no se detuvo por la cuestión de haberlos metido y azotado en la cárcel. Mientras se extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué pide la iglesia entonces? ¿Fama? ¿Qué pide la iglesia? ¿Riqueza? ¿Qué pide la iglesia? ¿Una construcción de 4 o 5 pisos? Piense el concepto del pedir. Cuando una iglesia está bajo el poder del Espíritu Santo, entra en el propósito de Dios. No es Dios metiéndose el propósito de la iglesia. Para mantener la unidad tenemos que tener un propósito. La iglesia tuvo un propósito cuando ora. He escuchado hermanos que luego oran y dicen, Señor, ayúdanos a construir la nave del templo. Lo vamos a ensanchar. Vamos a hacer un comedor. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer el otro. Pero en una ocasión me tocó estar en una iglesia, mi hermano, que estaba a orillas, mi hermano, de la playa. Era una iglesia más pequeña que esta. Pero me llamó la atención la forma en que estaban orando. Eran como 15 hermanitos que me habían invitado a ir a predicarles. Y de repente el anciano de la iglesia empieza a decir, Señor, queremos que se hagan milagros. Queremos que se hagan prodigios. Queremos que se hagan sanidades. Todos aquellos que vengan, Señor, y que se conviertan al Evangelio, ellos van a construir el templo. Nosotros solamente pedimos para que ellos vengan y que ellos hagan y vean la necesidad que hay en este lugar. Al cabo, mi hermano, de unos cuantos meses, empezaron a ver milagros. Ellos empezaron a decirle, Señor, si no hay enfermos, enférmalos para que los sanes. Si no hay personas que se conviertan, pues Señor, sácalos del pecado para que se conviertan. Y empezaron a orar pidiéndole a Dios milagros, prodigios, sanidades. Y en una ocasión llegó mi hermano, el hijo del comisariado, que se había enfermado de una grave enfermedad. No se le quitaba la fiebre. Ya habían visto 2 o 3 médicos del pueblo y nada. Y entonces el comisariado fue a ver al pastor, al anciano, y le dijo, mira, yo ya fui a ver a los doctores. Estoy por llevarme a la cabecera del gobierno, aquí en lo que es el estado. Voy a llevar a mi hijo a ver un especialista. Pero viendo la situación y cómo está, no me quiero arriesgar. Y he oído que aquí oran por los enfermos y sanan. Quiero traerte a mi hijo para que ores por él. Y ay de ti si no sana. Y ay de ti si este joven no se compone de su enfermedad. Y le dijo, te lo voy a traer dentro de 3 días.
¿O quieres que te lo traiga nuevo desde ahorita? Ahorita te lo puedo traer. No puedo dejar que esta enfermedad siga. Si se me muere o si se muere, contra de ti voy a ir. No solamente te voy a cerrar la iglesia, te voy a cortar la cabeza. Y yo me encargaré de que esta iglesia sea quemada en fuego. Era de aquella zona, mi hermano, donde se encuentran aquellas tradiciones todavía arraigadas, hermano. De lo que normalmente se les dice, mi hermano, que tienen sus culturas. El pastor, usted cree que se intimidó, se puso a temblar. Jaló a sus 15 congregantes en el culto de la tarde y le dijo al comisariado, tráemelo por la tarde. No me lo traigas ahorita, tráemelo en la tarde. Me lo traes a las 7 de la noche. Déjame que nosotros empecemos a orar al Dios de los cielos. Pero para las 7 de la noche, si tu hijo no está sanado, nos haces lo que nos dijiste. A las 2 horas, mi hermano, antes de las 7, se congregaron los 15 hermanitos y el pastor. 15 hermanitos que empezaron a orar. Y ahí estaban clamando, Señor, mira las amenazas del comisariado. Has oído que si nosotros no oramos y si su hijo nos sana, no solamente nos quema el templo, mi cabeza está de por medio. Y de paso, Señor, aún los propios creyentes que están aquí van a pagar las consecuencias. Ahí los veo a los 15. Señor, cualquiera que sea la necesidad del hijo del comisariado, que seas tú obrando en él, sánalo, restáuralo. Antes de las 7, como entre 6:30, hermano, se derramó el Espíritu Santo entre los 15 que estaban ahí. De tal manera que estaban hablando en el dialecto del lugar. Cuando llegó el comisariado, hermano, al joven lo metieron en una camilla hecha, mi hermano, que lo habían formado entre ellos, y ahí lo llevaron, lo pusieron frente del altar. Pero lo que llamó la atención es que esos 15 no dejaban de hablar en lenguas. Los que estaban oyendo estaban escuchando que glorificaban a Dios, y entre ellos alcanzaban a escuchar que Dios ya lo había sanado, que Dios ya lo había restaurado. Ni siquiera el pastor puso la mano sobre él, ni siquiera le pusieron aceite. Algo pasó en esa tarde. Cuando llegó el joven, hermano, solamente el pastor dijo, hecho está, tu hijo está sanado. El comisariado esperaba que le pusieran la mano, esperaba que tal vez lo ungieran con aceite, o que se amontonaran los 15 para orar por él. No, le dijo, levanta a tu hijo, él ya está sanado. Y el hombre no creía, y entonces le dijo, ven y pon la mano sobre tu hijo. La fiebre se ha ido, la desintería se ha ido, sus pulmones han empezado a respirar bien, sus fosas nasales han quedado limpias y su corazón ha vuelto a la normalidad. Tu hijo está sanado. El hombre entra, mi hermano, se quita el sombrero, traía un pistolón a la mano derecha, traía una faljarda, mi hermano, de una guadaña, mi hermano, lo que era un machete de aquellos entonces, mi hermano, de doble filo, al lado izquierdo. El hombre se acerca, le pone la mano sobre la cabeza, la fiebre se había ido, y el hombre cae de rodillas ante el pastor y le dice, ¿qué has hecho? Le dijo, yo no he hecho nada, el que lo ha hecho es el poder del Espíritu Santo. Tu hijo está sano, llévatelo ahora, porque tu hijo ha sido sano. El hombre cae de rodillas ahí, se quita la pistola, se quita el machete, se quita el sombrero, se quita aún cosas más, hermano, que traía encima, cayó de rodillas y empezó a confesar, pidiéndole a Dios el perdón por sus pecados. Al siguiente domingo, él convocó que todo el pueblo fuera a la iglesia, mi hermano, porque ellos habían visto un milagro del poder de Dios. Ahora esa comunidad, mi hermano, tiene la iglesia más grande del pueblo. Es una comunidad que casi el 90% de ese lugar, todos son cristianos. ¿Saben quién construyó la iglesia? Un inconverso. El comisariado, por testimonio y agradecimiento, construyó la iglesia, mi hermano, más grande del pueblo. Y para reunir a los congregantes, lo primero que hace es tocar la campana por la mañana, y todos asisten al culto dominical, mi hermano. La asistencia de ese lugar rebasa los 1,200 miembros, hermano. Todo por un milagro. La iglesia tiene que entender que es obra del Espíritu Santo. No es con fuerza, ni es con poder, sino con el poder del Espíritu Santo, se ha dicho Jehová. Iglesia, tienes que volver al sentir del Espíritu Santo. Cuando ellos oran, hermano, dice la Escritura, para hacer cuanto a tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan, ¿qué? Sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando vieron orado,
En el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos, ¿qué dice? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, que hablaban con denuedo, con valor, con confianza, con convicción, la palabra de Dios. Eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, entonces estar bajo el poder del Espíritu Santo. Necesitamos convicción para poder saber que Él está con nosotros. Quiero terminar con el último ejemplo, pidiendo por aquí la oportunidad, esta hermana, si puede de otra forma cerrar, hermano, ya el mensaje para los que lo van a ir. Pero una cosa importante, vaya al libro de los Hechos.